Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy les quería traer este tema, ¿sí? Nostálgicos. Hace unas semanas, no sé exactamente la fecha, tenemos un grupo de la familia donde estamos los primos, los tíos. Entonces mis primos dicen, che, feliz día del primo. Miren que ahora se celebra día para todo, ¿no? Bueno, el día del primo. Y bueno, feliz día del primo, feliz día. Entonces empezamos a mandarnos fotos de cuando éramos chicos. Y dentro de las fotos que nos mandamos está la que vamos a poner ahora, donde estábamos, ahí estamos todos los primos, ahí están mis dos abuelos y hay dos bisnietos, sería, ¿no? Yo estoy ahí, estoy medio oculto, al lado de uno de mis hermanos y al lado de otro de mis primos, no sé si se ve. Éramos jóvenes, ¿no? Éramos jóvenes. Y claro, uno ve la foto y uno se pone un poco nostálgico, ¿no? ¿Dónde estarán? O sea, cada uno de los primos, cada uno fue haciendo su vida, hijos, familia. Unos se fueron a vivir a provincias. Los abuelos, que no están, ya no están. Y bueno, hay cosas que vienen a nuestra vida y a veces nos vienen estas cosas de estar nostálgico. Vos, Cristian, decías, estoy reflexionando sobre el año. Nos ponemos a pensar en cosas que nos vienen a la vida, ¿no? Yo quería que hoy charlemos un poco de este sentimiento de lo que es la nostalgia. Y a veces en qué circunstancias pueden venir a nuestra vida. A veces hay cambios de etapa de vida que nos producen nostalgia. Yo le decía a Julie que cuando estaba soltero yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque yo no tenía que cocinar, lavar, mi mamá me atendía, resolvía todo. Después cuando nos casamos todo dependía de nosotros y yo estaba bastante mal acostumbrado. Entonces me agarró como esa nostalgia de, che, ahora hay que ponerse las pilas, hay que trabajar, hay que ocuparse de la familia. Otra cosa que nos puede generar nostalgia, pérdidas o separaciones, la muerte de algún ser querido, hijos que crecen, el nido vacío, recuerdos activados por estímulos. La otra vez con Julie, ella hacía sus comidas, la que generalmente cocina Julie, y yo extrañaba los guisos de mi vieja. Entonces le digo, che, Julie, ¿por qué no te haces? Hay que hacer así. Si a vos te gusta, hacételo vos. Bueno. Entonces tuve que ponerme a hacer guisos, a hacer cosas. Y claro, el guiso que hacía mi vieja me lleva un recuerdo a ella cuando nos cocinaba, nos hacía cosas ricas. Y bueno, Julie cocina sus comidas. Pero bueno, yo a través del guiso, de alguna manera me acuerdo de mi vieja, de las cosas que ella nos cocinaba, nos hacía. Contrastes con el presente. Capaz que nuestra realidad no es tan buena, entonces pensamos en el pasado y nos trae algún consuelo, alguna alegría. Celebraciones o aniversarios. Celebraciones de alguien que ya no está, o aniversarios también de épocas pasadas. Y estas cosas que nos dan nostalgia suelen venir así abruptamente a nuestra vida. No es que todo el tiempo estamos pensando en cosas nostálgicas, pero puede ser que estemos pasando por una situación difícil en nuestra vida y estemos abrumados y nos vienen varias de estas cosas en algún momento de nuestra vida y nos agarra como un ataque de nostalgia. Yo quería que juntos analicemos un pasaje bíblico de una persona que le agarra como un ataque de nostalgia muy fuerte, y empieza a pensar en, no sé si todos los elementos que puse acá, pero en varios de estos elementos que puse en estas categorías, ¿no? Y quiero que me acompañen al texto de Job 29, del 1 al 25. Y ahí el título que le ponen las Biblias, hay diferentes versiones, pero en la NBI dice, Job recuerda días felices. Y él empieza diciendo, ¿cómo añoro los meses que se han ido? Los días en que Dios me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos? Cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa
con su íntima amistad. Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban. Cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos de aceite. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían en pie. Los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos. Los nobles bajaban la voz y la lengua se pegaba a su paladar. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Si el pobre recurría a mí, yo lo rescataba. Y también el huérfano si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. A los malvados les rompí las mandíbulas, de sus dientes les arrebaté la presa. Llegué a pensar, moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar, mis raíces llegarán hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas, mi gloria conservará en mí la lozanía y el arco en mi mano me mantendrá firme. Miren si Job no tenía cosas para sentirse nostálgico, ¿no? Miren todas las cosas que nos fue mencionando, que él vivía y ahora siente que todo eso ya no está. Y podríamos mencionar algunas de las cosas que él va enumerando, ¿no? En principio dice que él tenía un lugar en la plaza. Las personas lo respetaban. Los ancianos se ponían en pie, los jóvenes se escondían. Él tenía un lugar, él ocupaba un puesto, era como una especie de juez. Él tenía una banca, él tenía un lugar. Por otro lado, enumera que los jefes y los nobles bajaban la voz. Él era alguien que era respetado y era escuchado. Los demás escuchaban su voz cuando alguien les hablaba. Cuando Job les hablaba. Por otro lado, también vemos que Job era de ejemplo. Hablaban bien de él, pero no era caretaje. Él tenía una actitud recta delante de la vida y la gente lo respetaba, hablaba bien de él. Los demás lo veían como un modelo, como alguien a quien seguir. También tenía un rol social. Job ayudaba a los necesitados, a las viudas, a través de la bendición que él recibía de Dios, porque él tenía muchos bienes. Él no se lo guardaba para él mismo, sino que lo proveía a otras personas de lo que Dios le proveía. Y también vemos que él creía que su muerte iba a ser muy lejana, muy tranquila. No pensaba en el tema de la muerte y él, a través de todo esto que está viviendo, él siente que su muerte está más cercana. Y yo me ponía a pensar, no sé los que conocen o no conocen la historia de Job. Para los que no conocen la historia de Job, Job tenía muchas posesiones, Job amaba a Dios, Job ofrecía holocaustos, era una persona recta. Pero de repente le viene una calamidad a su vida y todo lo que él tenía lo fue perdiendo. Fue perdiendo sus bienes, fue perdiendo a su familia, parte de sus hijos, y fue perdiendo su salud. Una enfermedad cayó sobre él y uno podría decir, ¿cómo no estar nostálgico, Job? ¿Te entendemos? Está bien que estés nostálgico porque tu vida cambió rotundamente y lo que a veces nos puede llegar a pensar es ¿por qué le pasó esto a él? Si era una buena persona, ¿por qué esto no le pasó a alguien más? Y cuando estamos en momentos de dificultad, es normal que la nostalgia venga a nuestra vida. Cuando vemos que el contexto que estamos viviendo
no es el que nosotros nos gustaría vivir, puede ser la nostalgia un elemento que nos haga escapar de la realidad para no enfrentarla. Hay algunos que lo resuelven de diferentes maneras. Hay algunos que lo resuelven con entretenimiento, con el trabajo. Hay otros que lo resuelven con adicciones. Ocupan su tiempo con diferentes cuestiones. Y la nostalgia puede ser algún elemento que nos pueda generar. El tema es que cuando la nostalgia viene a nuestra vida, no sea algo que se arraigue a nosotros y se convierta en algo profundo. Ahí dice que la nostalgia por sí misma no es mala. Puede ser una emoción cálida, incluso protectora. Recordar algo valioso. Pero si se vuelve algo constante, doloroso y cargado de idealización del pasado, puede ser uno de los primeros pasos hacia una tristeza profunda. Cuando uno se siente que todo tiempo pasado fue mejor y no puede disfrutar del presente, la nostalgia puede transformarse en melancolía y luego en depresión. Pero el problema más grave no es los sentimientos que vienen a nuestra vida, sino los pensamientos erróneos que nos pueden venir por estas situaciones. Job empezó a tener pensamientos erróneos de quién era Dios para él. Y eso lo menciona en los primeros pasajes del texto. En primer lugar, Dios siente que la protección y el cuidado de Dios ya no estaban con él. Cuando Dios velaba por mí. Lo habla en tiempo pasado. Ahora no vela a Dios por él. Ahora Dios no lo tiene presente. Es decir, a través de su tristeza y su nostalgia, empieza a tener conceptos errados de lo que Dios en realidad hace en su vida. En segundo lugar, él siente que Dios ya no lo ilumina más, es decir, no lo guía más, no lo conduce. Y ahí es el segundo concepto erróneo que Job tiene con respecto a Dios. Y por tercer lugar, él siente que su presencia no está más con él y su favor tampoco. Él decía que su casa era bendecida con su amistad. Ahora Dios ya no tiene la amistad de Dios. Él se sentía así. Él pensaba así. ¿Por qué? Por todo lo que le estaba pasando. ¿Y cuántas veces nuestra mente, ante las circunstancias y las situaciones que vivimos, nuestra mente nos empieza a jugar malas pasadas? Empezamos a pensar cosas equivocadas de cosas que en realidad creíamos que las teníamos claras, pero cuando viene esa situación somos confrontados en nuestra mente por estas situaciones. ¿Qué pensás de Dios? ¿Pensás que Él te puede abandonar? ¿Que Él puede dejar de guiarte? ¿Que Él ya no quiere más tu amistad? Y acá en el libro de Job, vamos a ver a través de todo el libro, no lo vamos a ver hoy, pero hay como una disyuntiva hoy, hay un tema de fondo que es el que se debate en el mismo libro. El debate es, la familia le decía, la esposa que le decía, confiesa tu pecado y muérete, una gran esposa, linda compañera, sí, maldecía a Dios y morite, linda compañera. Pero ahí está la disyuntiva. Los amigos también le decían, ¿qué hiciste? ¿Qué te mandaste? ¿Cuál es tu pecado? Confesalo y ya está. Dios te va a perdonar y va a volver todo a ser como era antes. Y Job les dice, yo no hice nada. Yo no, por acá no es. Yo no tengo nada que ver. Y Job todo el tiempo está en ese ida y vuelta. No, fuiste vos. Algo hiciste. Y Job decía, yo no hice nada. Por algo te está pasando todo esto que estás viviendo. Pero no, de verdad. Dale, Job, no. Y él tenía su propia visión.
la visión de Job, mientras los otros lo juzgaban a él tenía la visión de este concepto erróneo. Dios me abandonó. Yo no cambié. El que cambió fue Dios. ¿No? Como yo no cambié, el que cambió, o sea, algo tuvo que haber cambiado por lo que me pasó todo esto. Y yo llego a este punto y digo, si Job no cambió, ¿Dios lo pudo haber abandonado? ¿Qué piensan? Yo no creo en ese Dios. Yo no creo en el Dios que me abandona. No sé ustedes qué piensan, pero yo no creo en ese Dios. Y cuando llego a este punto, digo, ¿cómo Dios no va a escuchar el clamor de cada uno de nosotros? ¿Cómo Él no va a estar acompañándonos en las situaciones difíciles que pasamos? Digo, y empiezo a pensar, ¿cómo actúa Dios en nuestras vidas cuando pasamos situaciones difíciles? Y me venía a través de su palabra otro texto que es muy conocido por todos nosotros, que queda en Lucas 24, del 13 al 35. Es el conocido camino de Emaús. Y quiero que lo leamos juntos y descubramos en esta porción, en este texto, cuál es el Dios que yo creo que tenemos en nuestra vida. En aquel mismo día, dos de ellos, de los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo Jesús, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar a su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, «Quédate con nosotros que está atardeciendo. Pronto será de noche», así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Estos discípulos estaban nostálgicos también. Estaban en un momento de mucha tristeza porque ellos pensaban que las cosas iban a suceder de una cierta manera y las cosas no sucedieron de esa manera. Y lo interesante de este texto, y es cruzarlo con el texto de Job, Jesús tiene 3 actitudes para con los discípulos y es la actitud que yo creo que Él tiene también con nosotros hoy en día. En este texto podemos ver que Jesús se presenta y camina con ellos.
Es decir, Job no sentía ya más su compañía. Y podemos reconocer cuál es la actitud de Dios para nuestra vida. Él, a pesar de las situaciones difíciles que podemos vivir, Él sigue estando cerca nuestro y nos brinda su compañía a través de su Espíritu Santo. ¿Estás pasando situaciones difíciles? El Señor está a tu lado. Que esos pensamientos erróneos en los cuales Job cayó, vos no caigas. El Señor es tu fortaleza. El Señor quiere estar junto a vos. Él quiere darte su compañía. Confía en Él. Cree en eso. Que la mente no te juegue una mala pasada. Podemos ver también en este texto que Jesús brinda su cuidado. Él les pregunta, ¿qué les pasa? ¿Se interesa por ellos? Job sentía que ya Dios no lo cuidaba. Jesús está interesado en lo que te pasa y no le es menor que vos estés sufriendo, que vos estés pasando un mal momento. Él se acerca a nosotros y se preocupa por nosotros y nos pregunta, ¿cómo estás? Y por último, Jesús los ilumina con su palabra. Él les empieza a decir todas las cosas que dijeron los profetas y le empieza a explicar con amor las cosas que ellos no entendían. Job sentía que Dios ya no lo iluminaba, que ya no lo guiaba, que ya no estaba presente para darle sabiduría y ayudarlo. Y a nosotros puede pasar también que sentimos que Dios ya no nos habla, ya no nos da su palabra, ya no lo escuchamos. ¿Te vinieron estos pensamientos alguna vez? El Señor quiere cambiarlos en este tiempo, en esta mañana. Él está con nosotros y Él quiere guiarnos, quiere acompañarnos, quiere darnos su compañía, Él quiere guiarnos. Para ir terminando, quería mencionar algunas cositas de cómo hacerle frente a la nostalgia, a la tristeza. Y ahí anoté unos 6 puntos. En primer lugar, aceptar y no reprimir. La nostalgia puede ser algo que venga a nuestra vida como señal de que algo fue valioso en nuestra vida y no rechazarlo. El tema es si lo pasado es más importante que lo presente. Transformar el recuerdo en gratitud. En vez de quedarse en lo que no está, agradecerle a Dios por las cosas que hizo en nuestra vida y pedirle a Dios, Señor, hace cosas nuevas en mi vida, renovame. Vincular el pasado con el presente. ¿Qué aprendí en ese tiempo cuando sentía que estaba todo bien y que puedo aplicar en este tiempo en mi vida? Crear nuevos recuerdos. Siempre uno se acuerdan en el año 64, cuando generemos nuevos recuerdos. Dios tiene cosas preparadas para nosotros hoy, para que nosotros vivamos. Compartí lo que sentís. Charlá con alguien. Compartile que estás triste, que no estás bien. Desahogate. Y obviamente, buscar consuelo en la palabra y en la oración. El Señor está ahí para nosotros, para escucharnos, para darnos fuerza. Pero hay un último elemento que quería yo dejarles y que es la que creo que es el elemento principal por el cual Jesús viene al encuentro de los discípulos. Jesús obviamente tuvo una actitud pastoral, de acompañamiento, pero lo principal, lo que Jesús le quería dejar a sus discípulos, era brindarles esperanza. Porque ellos pensaban que las cosas tenían que salir de una determinada manera y Jesús rompe sus esquemas mentales y les dice, las cosas son así. Miren, estoy vivo. Ahora vamos a compartir la cena. Y mientras Él partía,
Ellos estaban tan mal, tan metidos en sus problemas, que estaban sus ojos velados y lo tenían al maestro ahí al lado. Jesús viene a darnos esperanza. Él quiere que podamos confiar que Él tiene planes para nosotros, que vamos a vivir cosas que ni ojo vio, ni oído oyó. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos porque vos estás con nosotros en medio de los momentos difíciles. Señor, te pido que si hay personas que están pasando dificultades, están tristes, por duelo, separaciones, Señor, que vos cambies nuestra mente. Si hay cosas que sentimos que vos no estás haciendo, si vos sentimos que vos no nos estás acompañando, si sentimos que vos no nos estás guiando, Señor, que vos no te preocupás por nosotros, Señor, te pido que en esta mañana podamos reflexionar, que tu Espíritu nos pueda hablar y podamos acercarnos a vos confiando en que vos te preocupás por nosotros y que vos nos querés dar esperanza. Señor, la esperanza de que aunque la situación de hoy no es la mejor, vos tenés algo preparado mejor para nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor y te pido que nos sigas acompañando en el resto de la reunión. En el nombre de Jesús, amén.